La educación es una premisa básica y fundamental para el desarrollo de toda persona en la sociedad. La Ley General de Educación señala que la educación puede ser impartida mediante mecanismos presenciales o virtuales, si es que así la demanda del Ministerio de Educación lo exige. Debemos señalar que esta precisión cae perfectamente a pelo frente a las circunstancias que afrontamos en razón a la cuarentena generada por el COVID-19. En ese sentido, recae en la SUGEL adecuar y aceptar cada protocolo establecido por el Ministerio de Educación y de esa manera supervisar los planes de recuperación que deberán ser impartidos por las instituciones educativas con posterioridad al levantamiento de cuarentena. Sabemos que en nuestro contexto el año escolar prácticamente no tiene fecha de retorno. No obstante ello, nuestra premisa inicial señalaba que este derecho fundamental no puede cesar ante cualquier circunstancia o situación de emergencia que vivimos. Frente a ello, tenemos el conflicto de intereses que puede existir entre el Ministerio de Educación por un lado y el Indecopi. Hemos señalado anteriormente que el Indecopi no tiene la facultad de regular precios, pero sí debe velar por la idoneidad en la prestación de los servicios educativos. Por ejemplo, que se cumpla las horas de clase, que se cumpla los respetos a las normas sectoriales y otros derechos fundamentales, tales como proteger a los educandos de prácticas de violencia o bullying, y frente al lado del Ministerio de Educación, velar por la calidad educativa. Para ello, maneja diferentes órganos de control y gestión de la calidad, tales como el CINEACE y también la SUGEL. Cada UGEL será responsable en todo caso de aceptar la propuesta de recuperación de cada institución educativa privada. No obstante ello, cuando existe un conflicto de consumo competente por parte del Indecopi, si es que, a pesar de la disposición normativa, las instituciones no han cumplido con remitir a la UGEL. En consecuencia, no habrá un plan de recuperación académica para los educandos, existiendo ya una disonancia entre lo que esperan recibir y lo que efectivamente reciben. Allí habrá una competencia exclusiva por parte del Indecopi. Ahora, otra disonancia que es materia de Indecopi sería si, por ejemplo, yo tuve un programa de recuperación, pero no se cumple a cabalidad. Obviamente, esa disonancia también corresponde a Indecopi. No obstante ello, la evaluación de la calidad educativa, repetimos, las calificaciones y la metodología de enseñanza, o si cuestionamos, por ejemplo, las formas como vienen siendo dictadas las clases o asignadas las tareas, no será competencia de Indecopi, sino del Ministerio de Educación. Entonces, esperamos haber resuelto las dudas y frente a cualquier conflicto de consumo que pueda existir en el marco de esta prestación de servicios, recomendamos que puedan establecer bien cuál es el origen del problema.